Buenas tardes, el Señor les bendiga, Dios les guarde. Soy el pastor Ricardo Quintero. Estamos transmitiendo aquí con mi esposa Mari desde la ciudad de Pereira. Esta es la capital del eje cafetero. Estamos en la ciudad de Pereira, para los que no conocen este sector. Aquí estamos en la mitad de lo que llama el eje cafetero. A mi mano derecha queda Armenia. Hacia allá queda Armenia. La capital es Quindío y la capital es Armenia. Y para el otro lado quedaría Caldas. La capital es Manizales. Entonces estamos en la mitad. Es Risaralda. La capital es Pereira, Risaralda. Y todo esto se llama eje cafetero. El día de hoy vamos a estar compartiendo 3 o 4 mensajes, más o menos de unos 15, 18 minutos aproximadamente. Son van a ser breves. Todos relacionados con la Navidad. La Navidad, ya que estamos en esta época, vamos a hacer un énfasis, eso sí, de que nosotros no estamos celebrando en sí una fecha, porque muchas personas critican, pero el Señor Jesús no nació el 25 ni el 24 y que yo no sé qué y que era, y bueno, personas que se enredan en los detalles y ahí se quedan y no reciben lo que es la bendición del nacimiento, de la llegada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo aquí a la tierra. Aquí el énfasis es recordar un evento. Estamos celebrando y recordando un evento, que Jesús vino al mundo a buscar a los pecadores, a dar su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. Eso es el énfasis, el evento, no la fecha. Nosotros no celebramos fechas, celebramos el evento, lo recordamos con amor. Y hoy vamos a estudiar 3 pasajes bíblicos, básicamente. Quiere abrir usted de una vez la Biblia, puede abrirla en Mateo capítulo 1. Ahí vamos a estudiar una parte. Luego hacemos una pausa, por eso se llama ahí Navidad 1, luego Navidad 2 y luego Navidad 3. Entonces busque por favor Mateo 1 y vamos a estar leyendo en el capítulo 1 unos versículos. Pero déjeme decirle algo que dice Google. Ahorita lo estuvimos leyendo aquí con mi esposa. ¿Qué dice Google sobre la Navidad? Ahora Google es una enciclopedia neutral, simplemente transmite información. Ellos no están tratando de convencernos de nada. Lo que hace es decir transmitir información. Y dice, le buscamos en Google, usted lo puede leer también. ¿Qué dice Google con respecto a la Navidad? ¿Qué dice? Pues dice que la Navidad es una festividad cristiana. Imagínense. Ayer estaba saliendo, antier, en estos días estaba saliendo ahí en las redes sociales, que la ideología, el cuentico de la ideología y de que están atacando hasta la palabra Navidad, que ya no se decir Navidad, sino fiestas. Y sí, ya, fiestas. Entonces, nosotros no estamos celebrando una fiesta. En realidad, nosotros estamos celebrando un evento. Y preciso el cuentico de la inclusión con el cuentico de la inclusión y el cuentico ese de la tal inclusión. Entonces querían de cambiar la palabra Navidad. Entonces que simplemente digan fiestas. Pero le quitan el énfasis a la parte importante. Navidad es natividad. Estamos celebrando, recordando y celebrando la natividad, el nacimiento, la llegada de nuestro Salvador a la tierra. Yo no sé por qué la gente que no cree se mete en nuestras doctrinas, en nuestra fe, y no respetan. Las personas que exigen respeto no respetan. Dice entonces, según Google, ¿qué es Navidad? Según Google. Navidad es una festividad cristiana importante que se celebra, según aquí, el 25 de diciembre para conmemorar el nacimiento de Jesucristo en Belén de Judea. Su nombre viene del latín nativitas, que significa nacimiento, y aunque tiene un profundo significado religioso de amor y unidad, se ha convertido
en una celebración cultural global con tradiciones como árboles decorados, intercambio de regalos, reuniones familiares, fusionando costumbres paganas antiguas con creencias cristianas para celebrar el renacimiento y la esperanza. Eso dice Google, así literal. Pero me llama la atención acá. Se ha convertido en una celebración cultural global con tradiciones y aún dice que fusionaron costumbres paganas. Entonces, la Navidad no es una celebración pagana, porque muchos cristianos no se atreven a celebrar Navidad, antes la atacan, antes la critican. Imagínense criticar la Navidad. Es como la llamada Semana Santa. Criticar y atacar la Semana Santa, que sabemos que la Semana Santa, en realidad la Biblia no celebra una Semana Santa, celebra una vida santa, sí. Pero en vez de atacarla y criticarla, tanto la Semana Santa como la Navidad, ¿por qué no nosotros usamos la sabiduría que Dios nos da para que en esta temporada que el corazón de muchas personas está sensible? Nosotros vivimos aquí en un quinto piso y aquí diagonal, todas las noches han celebrado la novena. Desde el 16 al 24 se reúnen todos los del conjunto, van allá, comparten natilla, buñuelos, hacen la celebración católica y cantan los villancicos y todo esto, y ahí en conjunto todos. Y ahí le oran o le rezan a María y hablan del niño Dios y hablan de una cosa y hablan de la otra, pero al menos que algo de fe. Al menos no están blasfemando contra la palabra de Dios y contra el Señor y contra la venida de Cristo. Ahí hacen hasta un pesebre, ahí lo tienen. Y nosotros como cristianos entonces ataquemos eso. Vamos a criticarlos y a atacarlos y decir que eso es del diablo. Y imagínense semejante locura. Más bien nosotros usemos la sabiduría que nos da y aprovechemos este tiempo, que el corazón de las personas está sensible, para contar la verdadera historia de la Navidad, la verdadera, la real, porque es que la Navidad es una celebración nuestra, es nuestra. Lo que pasa es que la cogió el paganismo y la distorsionó. La cogió la falsa religión católica y la distorsionó. El culto de la novena son más para María que para el Señor Jesús. Aunque cantan, ven a nuestras almas, Jesús, ven, sí lo dicen mecánicamente. Pero cuando van a rezar Santa María Madre y le rezan más a María que al Señor Jesús. Y todos esos son errores doctrinales, sea que lo hagan con buena por error doctrinal o cual sea que sea las razones, la idea es esta. Nosotros tenemos la Biblia y nosotros podemos darle el sentido correcto y contar la verdadera historia de la Navidad a las personas para sacarlas del error y corregirlos. Qué bendición poder coger las personas y decirles, venga, los invito a la casa, hacerles natilla, buñuelitos y contarles la historia. Venga, le voy a leer un pasaje de la Biblia. Cantar uno de estos maravillosos himnos que precisamente quiero entonar aquí con mi esposa, uno de estos hermosos himnos. Aquí hay unos himnos muy bellos para la Navidad. Aquí hay unos himnos, en este himnario celebremos su gloria. Hay unos himnos preciosos para la época de Navidad. Para cada temporada hay himnos maravillosos aquí. Y mire, escuchen uno de los himnos que vamos a entonar, que es el himno 174. Usted puede descargar en su celular este himnario, en su celular. Ahí lo tengo yo en mi celular, usted lo puede descargar en su celular. Busque ahí, celebremos su gloria, y tiene usted la música, o sea, la pista, y tiene la letra. Y acá dice, estos son himnos que tienen más de 100 años. Estos son himnos clásicos, maravillosos. Y aquí, por ejemplo, el himno 174 dice, qué bella historia. Nosotros tenemos una historia para contar, la historia de la Navidad, la verdadera, la real, la única que existe, la bíblica. Lo que pasa es que el paganismo lo convirtió en borracheras, en parrandas. Los comerciantes aprovecharon el tiempo para vender toda su mercancía y traficar con la era de Navidad, una celebración tan hermosa, tan santa, tan bella. La convirtieron se desviaron, se volvieron bacanales, se llenaron las playas de gente, se llenaron los moteles de personas y de todo, y esto es una locura. Pero es que la Navidad no es lo que celebran los paganos.
La Navidad es lo que nosotros celebramos y contamos bíblicamente la historia verdadera de la llegada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo hace 2000 años a la tierra. Esa era maravillosa y preciosa cuando hace 2000 años el creador del cielo y la tierra se humanó, tomó forma humana, vino y nació en un humilde pesebre y vio por primera vez, el Dios del universo vio por primera vez a la humanidad, pero ya con los ojos humanos. Eso es algo muy bello, eso es algo muy divino, muy hermoso, muy precioso. Cantemos este hermoso himno, acompáñenos, himno 174 del himnario Celebremos su Gloria. Qué bella historia, porque es una bella historia. Aproveche el tiempo, esta temporada, para invitar a sus familiares a su casa. Aproveche esta temporada para invitar a sus amigos a su casa. Invítelos, hágales una cena esta noche, reúna a su familia, hágales una cena y cuénteles la historia verdadera de la Navidad. Dele gracias al Señor, porque vino hace 2000 años, nació en un pesebre y hoy en día sigue buscando corazones donde nacer para dar una vida nueva y eterna al más vil pecador que se arrepienta. Nosotros tenemos una historia para contar. No celebramos fiestas paganas, pero sí celebramos la venida y el nacimiento del Señor Jesús. Y dice Pedro, preparado desde antes de la fundación del mundo. Jesús vino hace 1000 años, pero está preparado desde antes de la fundación del mundo. Ahorita lo vamos a leer. Antes de que crearan a Adán y Eva, antes de que crearan el mundo. En 1 Pedro 1:18 al 20 dice que Cordero inmolado, preparado desde antes de la fundación del mundo, y se manifestó hace 2000 años aquí en la tierra, y todavía se sigue manifestando. Solo necesita un pesebre, que es un humilde corazón donde nacer. Y usted, si no ha recibido a Cristo, prepárele ese pesebre hermoso, ese corazón humilde, humilladito ante los pies del Señor, y déle la oportunidad a Jesús de nacer en su corazón. Acompáñenos a entonar este maravilloso himno hermoso. Qué bella historia. Escuchemos y verán. Qué bella historia de su excelsa gloria, nació el Salvador, Jesús mi Redentor, nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro, Él es mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Qué gran misterio, tan incomprensible, el Verbo se encarnó y al mundo descendió. El plan oculto revelóse al hombre y por su tierno amor me levantó. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro, Él es mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Don admirable,
tan incomparable, de plena salvación y eterna redención. El sol divino brilla en mi camino, su luz alumbrará mi corazón. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi redentor, el Rey de gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. ¿Qué es esto tan bello? Imaginen este himno tan hermoso, tan lindo. ¿Cómo pueden llegar a las personas a rechazar, sobre todo creyentes, atacando la Navidad, atacándola, criticándola, persiguiéndola y hasta diciendo que la Navidad es una fiesta pagana, diabólica, satánica? Por favor, la Navidad es una celebración totalmente cristiana que los paganos la han distorsionado, que es muy diferente. Mira este himno tan hermoso y tan bello. Ahorita vamos a entonar otros himnos más adelante, porque vamos a durar aquí 20 minuticos, ya vamos acabando el tiempo, pero para que ustedes tengan en la memoria, en la mente, en el alma, estos himnos tan bellos, tan hermosos. Recuerden que puede descargarlo en su celular, invite a familiares suyos esta noche a su casa, vaya a la familia, visite su familia y aproveche y léasle la palabra del Señor. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la temporada de Navidad? ¿Qué es la verdadera historia? Este himno fue escrito en el año 1800, dice acá. La música desde 1898. 1898, imagínense la época. Ahora leamos la palabra del Señor antes de hacer una pausa, porque vamos a hacer mensajes breves. Mateo 1:1 y brincamos a Mateo 1:18 al 25. Lo primero que dice Mateo, recuerda que hubo 4 evangelistas, un solo evangelio, 4 evangelistas. No hay 4 evangelios, hay un evangelio redactado por 4 cronistas o periodistas. Los periodistas de esa época fueron Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ellos son los periodistas de esa temporada. Y Mateo es un periodista judío que le escribe y le muestra a los judíos, un judío que le muestra a los judíos quién es Jesús. Jesús es otro judío. Nuestro Salvador es judío. Amamos a Israel. Nosotros los cristianos amamos a Israel. El Salmo 122 dice, orad por la paz de Jerusalén. Oramos por los judíos. Amamos a todo Israel. A todos los judíos. Son hermanos de sangre de nuestro Salvador. Y tenemos un amigo judío en el cielo que está intercediendo por nosotros. Es el Señor Jesús. Todos tenemos un amigo judío, nosotros los creyentes. Nuestro Salvador es judío. La Biblia viene de Israel. Es judía. La Biblia, la palabra de Dios. No viene de Roma. No tiene nada que ver la Iglesia Católica con la palabra del Señor. Nada tiene que ver. La Biblia viene de Israel. Los profetas vienen de Israel. Los apóstoles vienen de Israel. La salvación viene de Israel. La iglesia viene de Israel, no de Roma. Tiene nada que ver aquí Roma. Entonces, y el cuento de que el primer papa fue Pedro es mentira. Eso es una mentirota bien grande. Él no fue ni papa, empezando por esto. Leamos Mateo 1, dice, libro de la genealogía, o sea, Génesis, libro de Génesis, de la historia, dice de Jesucristo. Y luego dice 2 palabras, hijo de David e hijo de Abraham. Entonces, cuando dice que es hijo de David, dice que Jesús desciende de David, pero también desciende de Abraham. Abraham es el papá de la nación judía. Antes de Abraham no habían judíos. Quien funda la nación judía se llama Abraham. Él nace de Ur de los Caldeos, nace en Ur de los Caldeos, y el Señor lo llamó desde Ur de los Caldeos y lo trajo a la tierra de Canaán, y allí fundó
a la nación judía. El papá de todos los judíos se llama Abraham. Y descendiente de Abraham es David. Y en extensión es el Señor Jesús. En ti le prometió el Señor, allá en Génesis 12, 1 al 4. Dice, en ti le habló Abraham. Serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿A través de quién? De Cristo, del Salvador del mundo. Ahora, aquí el Señor, el Mateo, que le está hablando a los judíos, le está diciendo quién es el Salvador, le está diciendo, utiliza la palabra, la genealogía de Jesucristo. La palabra hebrea de Jesucristo viene de una palabra Yeshua o Yeshua. Es la misma raíz de José. Es la misma raíz de Josué. José, Josué, Jesús. Es la misma palabra. Y Cristo significa ungido. El Mesías, el ungido. Jesucristo. Jesús significa Salvador. Cristo, ungido. El Salvador ungido. Esa es la palabra para que tengamos en cuenta la introducción de este tiempo que estamos compartiendo en este momentito. Y ahora leemos Mateo 1, 18. Por favor, leamos al 25 y hacemos una pausa. Dice nacimiento de Jesucristo. Y Mateo dice esta palabra. El nacimiento de Jesucristo fue así. Pueden haber muchas historietas. Pueden haber un montón de fábulas. Pueden haber un montón de cuentos, de historietas, historias y lo que quieran decir. Pero la única valedera es lo que dice acá. Por eso dice el nacimiento de Jesucristo fue así como dice acá. Y dice, cuenta la historia él, y lo está contando un testigo que es ocular. Él está contando su historia. Y dice, estando desposada María, su madre, con José antes de que se juntasen. Estamos hablando de desposorio. El desposorio, estas personas judíos, los judíos eran tan comprometidos estos desposorios como los matrimonios mismos. Cuando se decía un desposorio o desposado, ella y él estaban tan comprometidos como si ya se hubieran casado. Era como si ya se hubieran casado. Lo único que faltaba pues era la celebración y la unión marital a través de la relación sexual. Se sellaba la boda completamente. Y dice acá que las relaciones de desposorios de los judíos eran tan comprometidos como el matrimonio mismo. Era necesario hasta el divorcio para terminar con el compromiso. Era tanto que cuando eran desposados, o sea, comprometidos, ya tenía que haber un divorcio para terminar con ese compromiso. Hoy en día es tan fácil que se comprometen y dejan las personas ilusionadas. No, la cosa con los judíos era seria, era un compromiso, y la pareja comprometida era tratada legalmente como esposa y esposo. Así no hubieran concluido la boda. Y dice acá, aunque la unión física no hubiera tenido lugar todavía, sin embargo era válido ese desposorio, había un compromiso de por medio. Ahora dice acá que dice que José, estando desposada, María, su madre, con José antes de que juntasen. Tengamos en cuenta que María y José, los dos, tanto María y José, son judíos. Y ambos son descendientes de David. Tanto María como José, eso lo vamos a estudiar ahorita más adelante. Los dos descienden de David, los dos. Simplemente que vienen por dos líneas diferentes, pero lo vamos a mirar ahora más adelante. Ahora, estando ellos, antes de que se juntasen, la palabra juntarse es antes de que durmieran juntos, antes de que tuvieran relaciones juntos como pareja, antes, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Quien embarazó a María, lo dicen las Escrituras, no fue José. José no es el papá del Señor Jesús, es el padrastro, él lo crió. Pero el papá, quien embarazó a María, fue el Espíritu Santo. Padre de gloria, a través del Espíritu Santo, embarazó el vientre. Y luego dice, José su marido, como era un hombre justo, dice acá, era justo, quiere decir, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Era un hombre que veló por la seguridad de ella. Él lo que hizo, cuando dice acá claramente que él quiso dejarla secretamente, era para evitar el apedreamiento, porque el castigo que se merecía legal para el adulterio o la fornicación, una joven desposada, si llegaba a tener relaciones con otra persona,
o llegara a aparecer embarazada, lo que hacían era apedrearla, matarla inmediatamente. Entonces, José lo que hizo fue tratar de más bien divorciarse, ¿eh? Y dejarla más bien secretamente y evitar que la rectitud de José significa que él también fue misericordioso con María. Fue misericordioso. Él no intentó hacer de María un ejemplo público, pudo haberle armado una gritería, un escándalo público y haberla avergonzado públicamente y todo. Pero el calificativo justo es un hebraísmo que sugiere que José era un verdadero creyente en Dios, quien ha sido por ellos declarado una persona recta por la gente de su temporada y obediente a la ley de Dios. Quiso dejarla secretamente para eso, dejarla, para abandonarla, tendría que haberse divorciado legalmente y haberse ido. Lo cual era necesario, de acuerdo con las costumbres hebreas, disolver ese compromiso. El compromiso del desposorio era tan serio que había que divorciarse legalmente. Pero José, pensando en eso, que él pensaba, ¿cómo hago? Porque era un hombre recto y misericordioso, no quería que la fueran a matar, a apedrearla. Entonces dice José, su marido, el 20 dice, pensándole en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, le dice claramente que él es hijo de David, María también, no temas recibir a María, su mujer, ella es suya, es su mujer, porque no temas recibirla, o sea, llévesela para su casa, protéjala. Es exactamente lo que hizo el padre del hijo pródigo, proteger, lo mismo, abrazar, proteger. Dice, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo, dice. Ahí dice claramente que está embarazada por el Espíritu Santo. Esta es un ángel del Señor. Esta es una de las pocas visitas angelicales del Nuevo Testamento. Ellos tienen que ver mucho con el ministerio del Señor Jesús. Ahora dice acá que él, y el 21 dice, el ángel le dice esto, y dará a luz un hijo, le puso el sexo de una vez. Va a tener un hijo, María va a tener un hijo, le dijo, un varón. Y luego dice, y llamará su nombre Jesús. De una vez le puso el sexo y el nombre, Jesús. Y le explica por qué se tenía que llamar Jesús. Le dice, porque él salvará a su pueblo, no de Roma, porque ellos estaban bajo subyugados por el imperio romano. No lo va a salvar de Roma. Él no se va a levantar como un líder militar. Él va a salvar a su pueblo de los pecados. Jesús vino a salvarnos de la condenación eterna. A eso fue que vino el Señor Jesús. Y luego dice el 22, y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo aquí una virgen concebirá, una virgen, sin sexo, sin intervención de varón. Por eso dice, en Génesis dice, de la cual nació Jesús. Ahí dice claramente la palabra del Señor, de ella. El Señor Jesús nació de ella sola. En Mateo acá dice claramente, dice en Mateo 1:16, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado de ella sola. No tuvo nada que ver José en el nacimiento ni en el embarazo de María. Y termino diciendo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y con esto quiere decir, esta es una cita bíblica del Antiguo Testamento de Isaías, y en Isaías 9:6 dice que un hijo nos es dado, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Permítame, yo lo leo literalmente para no equivocarme. Isaías 9:6. Isaías 9, versículo 6, para leerlo literal. Porque un niño nos es nacido. Como niño Jesús nació. Como niño nació del vientre de María. Pero luego dice, hijo nos es dado. Como hijo de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. El Padre de la Gloria ofreció a su hijo. Pero como niño nació hace 2000 años. Como hijo de Dios nunca nació, porque Él es eterno, Él es Dios encarnado. Por eso dice acá, y acabo, he aquí una virgen concebirá, ella quedó embarazada siendo virgen, y fue virgen hasta el alumbramiento, hasta ahí llegó la virginidad de la Virgen, de María la Virgen. Y dice,
luego dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Un hombre obediente a la voz de Dios, a la palabra de Dios, al mensajero del Señor. Y recibió a su mujer, porque era su mujer. Ya le quedó claro. Hay cosas que el Señor no nos explica, pero más adelante nos va a explicar, vamos a entender. Hay cosas que no entendemos ahorita, pero llega un momento en que vamos a comprender todo con más claridad. Dele tiempo a Dios obrar. Y todo lo que uno no entiende ahorita, llegará el momento en que Dios nos lo va a explicar. Dios lo vamos a entender con más claridad. Y el versículo 25, y hacemos una pausa, pero, aquí dice el versículo 25, Mateo 1:25, pero no la conoció, o sea, no durmió con ella, hasta que dio a luz su hijo primogénito. Que hay varias cosas que decir. Y no la conoció hasta, luego sí la conoció. No durmió con ella, no durmió con ella hasta que nació el bebé, Jesús de Nazaret. Pero luego, dice que hasta que dio a luz su hijo primogénito. Jesús era el hijo mayor de José y María, ¿cierto? El hijo mayor. Luego vinieron los hermanos, los medio hermanos de él, porque ya venían siendo hijos de José y María, ¿cierto? Entonces dice, hasta que dio a luz su hijo primogénito. Cuando usted lee Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo y unigénito. Jesús era el hijo unigénito del Padre, pero era el hijo primogénito, primer hijo de María, y luego todos más hermanos. Ustedes lo leen en Mateo 13, ahí ustedes encuentran Mateo capítulo 13, para que no les vaya a quedar una sola duda, y dice claramente, Jesús de Nazaret, ustedes lo leen en Mateo 13:55, ¿no es este el hijo del carpintero? Ellos lo llaman así, el hijo del carpintero. No se llama su madre María, y luego dicen ellos, y sus hermanos. Él tuvo otros hermanos. Él fue el primogénito, pero luego vino otros hermanos. Jacobo, José, Simón y Judas. Tuvo 4 hermanos. Y no están todas sus hermanas con nosotros. Y entonces a veces dicen, es que los creyentes se le decían hermanos. No. Los hermanos de carne y sangre de él. Nosotros, luego vinieron los discípulos, que es diferente. Es muy diferente, no confunda los hermanos con los discípulos, porque lo que hace la iglesia, la religión católica, es tratar de distorsionar lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Juan 2:12 dice, después de esto descendieron a Capernaum él, hablando de Jesús, su madre, 2, sus hermanos, 3, y sus discípulos, con 4 tipos de personas muy diferentes. Léalo. Juan 2:12. Entonces la iglesia, la religión católica dice, es que todos los creyentes somos los hermanos. No. Los hermanos de él, de carne y sangre, eran 4. Aquí dice los nombres, se los acabé de leer. Entonces terminamos por este momento, le damos gracias a Dios y dice, pero no la conoció, o sea, no durmió con ella, no tuvieron relaciones hasta que nació Jesús. Luego sí hubo relaciones normales. Y las relaciones sexuales no son pecado, son una bendición dentro del matrimonio. No son un pecado, no es una maldición. Es una bendición dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio es un pecado, pero dentro del matrimonio es una bendición. Entonces no pueden mirar que porque José durmió con María es un pecado, una blasfemia. No, ninguna blasfemia. Ellos eran 2 seres humanos normales, común y corriente. Le damos gracias al Señor y luego dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, como le dijo el ángel que le pusiera. Jesús, que significa Salvador. Padre de la gloria, gracias por este tiempo. Bendice tu palabra, Señor, y bendice este mensaje. Nos colocamos en tu mano y te damos gracias por este día maravilloso en el cual celebramos que hace 2000 años tú viniste a la tierra, Señor Jesús, a morir por nuestros pecados, a dar tu vida por pecadores como nosotros, a buscar y a salvar pecadores como nosotros. Muchas gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Ahorita me conecto en un ratito. Bendiciones para todos.